Voy a orar. Padre nuestro Dios, santo y misericordioso, que nos amas, te damos muchísimas gracias por habernos dado tu gran amor, tu gran gracia, mediante nuestro Señor Jesucristo. A través de tu palabra podemos conocer tu santa voluntad y también tu plan para cada uno de nosotros, porque aún no sabemos nuestro camino que está delante de nosotros. Pues nosotros siempre queremos confiar en ti, Señor, nos aferrándonos a tu palabra. Sobre todo, si perdemos la confianza en ti, Señor, ¿cómo podemos vivir este mundo que es llena de tribulación, sufrimiento y dolores y tristezas? Por eso nosotros queremos aguantar con la esperanza que tenemos sobre la vida eterna y el cielo eterno. Por eso, siempre estando con nosotros, fortalécenos con tu palabra y alimentanos con tu palabra, nuestro espíritu, para que podamos servir a ti, Señor, y alabarte a ti, Señor. Siempre escuchamos la noticia de este mundo, podemos saber que está muy cerca del fin del siglo. Por eso nosotros, como cristianos que tiene el evangelio verdadero, tenemos que utilizarlo para predicar a muchas personas que todavía no han conocido tu gran amor, tu gran gracia, todavía no han recibido la salvación. Sobre todo entre ellos hay nuestros seres queridos, nuestra familia, parientes, vecinos y amigos. Por eso siempre te pedimos que nos utilices más preciosamente para esta gran obra, para salvar a muchas personas con tu evangelio, con tu gracia. Llena nuestro corazón de tu amor para que podamos echar fuera temor con tu amor y también para que podamos amar a unos a otros según tu mandamiento. Sobre todo, sin tu amor, ¿cómo podemos vivir este mundo? Por eso llena nuestro corazón de tu amor y de tu paz para que la paz del Señor pueda gobernar nuestro camino, nuestra vida. Y oramos por los hermanos y hermanas que están en situaciones muy complicadas, muy difíciles. Pero nosotros sabemos que tú eres bueno y el camino que has preparado para nosotros, todos son buenos. Por eso nosotros queremos confiar en ti, Señor, y apoyando a los hermanos con nuestras oraciones. Por eso siempre estás con ellos y ayudarles para que puedan tener más ánimo y más valentía, aunque tienen las dificultades en este mundo. También oramos por los hermanos y hermanas que están débiles física y espiritualmente. Algunos están enfermos, por eso sánales con tu misericordia, con tu mano poderosa, para que ellos puedan estar con nosotros, para compartir nuestro amor, nuestra amistad y también escuchar la misma palabra que vamos a escuchar. Y hay algunos hermanos que no están aquí, pero donde estén, siempre estás con ellos y ayudarles para que puedan acordarse de tu amor, de tu gracia, sobre todo de tu iglesia. Todo lo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, antes de empezar voy a preguntar una cosa a ustedes, que ¿qué día piensen ustedes que es más importante de la historia de la humanidad? ¿Qué fecha sería? ¿Qué día sería más importante de toda la humanidad? El día de... Sí, el día de... Sí. De hecho, el día de la muerte de Jesús, ¿no? Es más importante de toda la humanidad, ¿sí o no? Sí. Si Él no murió, si no hubiera muerto Jesucristo en este mundo, entonces nadie puede ser salvo, nadie puede entrar en el reino de Dios, ¿no? Por eso, durante 2 semanas hemos aprendido sobre esta cosa, ¿no? Para, sí, conmemorando, sí, la Semana Santa, o sea, la Pascua, ¿no? Sí. Por eso, el domingo anterior hemos aprendido sobre el domingo de Ramos, ¿sí? Que entró Jesús hace 2000 años más o menos
la ciudad santa, Jerusalén. Y otro domingo también aprendimos sobre los hechos que hizo Jesús durante esta semana, ¿no? El domingo ya entró. El lunes, ¿qué hizo Jesús? Purificó el templo, ¿no? Sí, purificó el templo. Y el martes, ¿qué hizo Jesús? Predicó, sí, en el monte de Olivos, ¿no? Para enseñar las señales del fin del siglo y comparando algunas parábolas, ¿no? Y el miércoles sí, no hizo nada, pero uno de los discípulos de Jesús se llama Judas Iscariote, ¿no? Planeó para vender a Jesús con sí, poquito monedas. Y luego el jueves, ¿lo que hizo Jesús? Sí, sí, él preparó, ¿no? Sí, sí, Santa Cena, ¿no? Sí. Y luego el viernes él murió, sí, en la cruz. El sábado se entró el descanso, pero él predicó a los encarcelados, sí, sobre todo a las personas que están viviendo en la época de Noé. Y el domingo él resucitó, ¿no? Sí. Por eso hoy me gustaría que aprendamos sobre el día de la muerte de Jesús, o sea, la Pascua, ¿no? Porque el otro domingo, el último domingo, creo que si aprendisteis sobre una cabra y una oveja, ¿no? Sí, que está escrito en el libro de San Mateo capítulo 25, ¿no? Porque eso la predica de Jesucristo el día de martes, ¿no? Sí. Entonces tenemos que reflexionar, ¿realmente soy una oveja del Señor o cabra, ¿no? Sí. Para ser una oveja o un cordero, tiene que recibir la vida de Jesucristo, o sea, la vida eterna, tiene que recibir la salvación. Si no, entonces no puede ser una oveja del Señor, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante ser oveja? Por eso nosotros hoy vamos a aprender este tema, ¿no? Entonces, ¿qué es el papel más importante de un cordero, de una oveja? ¿Por qué Dios lo creó en este mundo? Sí. En la Biblia está escrita su papel. ¿Por qué hace falta importante oveja o cordero, no? Sí. Cuando vemos el libro de Génesis capítulo 4, sale dos tipos de ofrenda a Dios, ¿no? Caín ofrendó con las frutas de la tierra, ¿no? Porque él era agricultor. Él ofrendó con estos frutos, ¿no? Pero en cambio, Abel, ¿qué ofrendó a Dios? Sí, un cordero, ¿no? Sí, más gordo, sí. ¿Por qué? Para agradar a Dios. Dios aceptó esta ofrenda de Abel, ¿no? Sí, un cordero, ¿no? Y luego que salió el libro de Éxodo, capítulo 12, el día de Pascua. Por eso hoy me gustaría que pensemos sobre este tema. Entonces vamos a buscar el libro de Éxodo, capítulo 12. Éxodo, capítulo 12, del versículo 1. El segundo libro de la Biblia, Éxodo. Sí. Capítulo 12. Pueden ver la pantalla también. Por eso para ver la pantalla sería mejor que no están sentados delante. Sí. Del 1 voy a leer. Sí. Éxodo 12, 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará
toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Sí, hasta aquí y vamos a ver. Aquí está escrita la orden de guardar el día de Pascua, ¿no? Sí, como sabemos, los israelitas eran siervos, esclavos de la tierra de Egipto durante más o menos 400 años. Ellos no pudieron salir de este lugar por su propia cuenta. Por eso Dios levantó un hombre, se llama Moisés, y le rescató al pueblo de Israel todo de la tierra de Egipto, ¿no? Y por eso aquí, versículo 1, está escrita una cosa. Habló Jehová a Moisés a Aarón en la tierra de Egipto diciendo. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Dios? Versículo 2, ¿no? Este mes os será principio de los meses. Ya ellos estaban en el mes más o menos marzo o abril, según calendario solar, como como estamos guardando, ¿no? Sí. Por eso siempre cambia la fecha de Pascua, porque eso según calendario de judío. Dios mandó al pueblo de Israel, este mes, o sea, el mes de la Pascua será el primer mes de todo año. Aunque ellos estaban en el marzo o abril. Pero ¿por qué tiene que ser primer mes del año? Porque ese día, ese mes, ese gran cambio de su vida, ¿no? Antes eran esclavos, no puede ser el pueblo de Dios, pero ese día Dios obrará para rescatarles, para que sea un pueblo de Dios verdaderamente. Por eso ese día, a través de Pascua, el pueblo de Israel puede ser el pueblo de Dios. Entonces vamos a aplicar a nuestra vida esta cosa, ¿sí? Nosotros tenemos que tener este punto de cambio de nuestra vida, de mi vida, ¿no? Entonces ese día será el principio de mi vida de nuevo. Así como dijo Jesús a Nicodemo. Para entrar en el reino de Dios, ¿qué tiene que hacer? Nacer de nuevo, ¿no? O sea, ya tiene que dejar la vida anterior. Hay que empezar el día nuevo, la vida nueva, ¿no? Sí, después de nacer de nuevo. Por eso para el pueblo de Israel, este mes de ser pueblo de Dios, o sea, ser libres de la esclavitud. Eso un punto de cambio, un nuevo comienzo. Por eso, a través de la Pascua, todo el mundo, aquí los sentados y también están fuera, están en la calle, también tiene que tener este día de Pascua para que pueda comenzar la vida nueva para Dios. ¿Se entiende mi palabra? ¿No? Por eso Dios también nos manda. Este mes, este día, debe ser el principio de mi vida para Dios. No importa las vidas anteriores, porque eso pertenecíamos al Satanás, a la ira de Dios. Pero después de pasar esta Pascua, ya somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios. Por eso Dios nos manda guardar este día de Pascua. Pero si otra iglesia, en Corea, proviene de Corea, se llama Iglesia de Dios, ¿no? Sí. Ellos dicen que para ser salvo hay que guardar del día de Pascua, sí o sí. Así como enseña la iglesia adventista, ¿no? Hay que guardar día de reposo. Esa iglesia enseña, tú tienes que guardar este día de Pascua. ¿Por qué? Eso,
un mandamiento eterno para sí de Dios, ¿no? Pero no saben el significado verdadero, guardar el día de Pascua. Por eso hoy vamos a aprender qué significado tiene guardar el día de Pascua. Para los israelitas, sí o sí tiene que guardar esta Pascua, ¿sí? Por eso todos los hombres, todos los varones de los israelitas hay que acudir a Jerusalén para celebrar esta Pascua. Por eso Jesús también, el día jueves por la noche, ¿no? ¿Sí? Él celebró este día de Pascua con sus discípulos, ¿no? Sí. Por eso aquí, este mes os será principio de los meses. Por eso nosotros, sí, ya empezamos la vida nueva con nuestra salvación, entonces hay que ver, hay que guardar esta Pascua. No para sí, ser salvo, sino sí, para guardar los verdaderos significados de esta cosa. Aquí, versículo 3, entonces hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Aquí, si un padre de la familia tiene que escoger un cordero o un macho cabrío, ¿no? Sí, de un año para su familia. ¿Sí? Entonces vamos a pensar este tema. ¿Sí? Este cordero tiene que ser sacrificado por una familia, ¿no? Sí. No por una persona, por la familia. Entonces, sí, este cordero indica a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, sí, a Jesucristo lo cogió Dios mismo como un cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Para toda la familia, este cordero pudo ser elegido por un padre. De la misma manera, nuestro Dios Padre escogió un cuerpo humano a Jesucristo para todo el mundo, ¿no? Sí. Y aplicamos a nuestra vida también, ¿sí? ¿Quién debe ser este cordero? Para la familia, ¿sí? Nosotros mismos debe ser este cordero, ¿sí? Por nuestra familia. Vamos a ver. Ahora nosotros tenemos la familia que todavía no ha recibido la salvación, ¿no? Entonces, para salvar a esa persona, ¿quién debe ser este cordero? El que recibió la salvación primero. Sí, nosotros. Por eso Dios nos salvó primero. Para que la familia de mi familia puede ser rescatado por mí. ¿Sí? ¿Entiende mi palabra, no? Sí. Dios siempre salva a una persona primero. Por eso, como una promesa. Sí, vamos a buscar. Aquí pongamos la marca. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 31. Y perdón, 30, 31 mejor. Hechos capítulo 16, versículo 30. Hechos 16, 30 y 31. Si los tenemos, vamos a leerlos juntos. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Sí. Este hombre le preguntó al apóstol Pablo, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces el apóstol Pablo le respondió, cree en el Señor Jesucristo, entonces serás salvo tú y toda tu casa. Sí. Así, la promesa. A nosotros Dios primero nos salvó por el sacrificio de nuestro Señor, por el sacrificio del Cordero de Dios. Y luego nos manda que seamos este Cordero para salvar a mi familia, ¿no? Todo el mundo tiene este deseo, que seas salvo mi familia. Por eso, ¿qué tiene que hacer? Como versículo 32. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. La misma manera, ellos también hay que escuchar la palabra de Dios, ¿no? Sí, palabra de evangelio verdadero, ¿sí?
Por eso Dios también nos mandó que predicásemos el Evangelio a todo el mundo, sobre todo a toda la familia. Ayer, por casualidad, yo escuché la oración de mi mujer, Jean, ¿no? Orando a Dios, sí, pensando en toda la familia de los hermanos que todavía no han recibido la salvación. Sí, sí, todos los días ora para la salvación de la familia de todos los hermanos están sentados. Vamos a reflexionar. Nosotros también oramos por la familia de los hermanos que todavía no han recibido la salvación. Sí, tenemos que orar mucho, ¿no? Porque está muy cerca la segunda venida del Señor. Por eso aquí el día 10 ya tomó un cordero. ¿Para qué? Para ser un sacrificio para salvar su familia. Nosotros debe ser este cordero, ¿no? Para rescatar a nuestra familia. Por eso vamos a orar mucho y predicar evangelio juntos. Yo creo que Dios escuchará, sí, debe escuchar nuestra oración, ¿no? Sobre este tema. Por eso, pensando, recordando esta promesa. Cree en Jesucristo, entonces serás salvo tú y toda tu casa. Y creer en el Señor significa no simplemente la salvación de nuestro Señor Jesucristo, sino también seguir su vida, su sufrimiento, su aflicción. Por eso Dios nos ha mandado este cosa, guardar día de Pascua. Por eso una y una, ¿qué significado tiene, no? Ya volvamos, Éxodo capítulo 12. Versículo 4, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Sí, una familia muy pequeña, entonces hay que invitar, ¿no? Otra familia. ¿Para qué? Comen juntos. ¿A qué se refiere esto? Eso indica la salvación, la gracia del Señor basta no solo para los judíos, sino para todo el mundo. Para los israelitas será un poco pequeño, ¿no? Para salvar solamente al pueblo de Israel, entonces no bastaría el sacrificio de Jesucristo. Por eso se ha ampliado a todo el mundo. La gracia del Señor se ha ampliado, extendido a cada uno de nosotros, ¿no? Por eso sí podemos imaginar de esta manera. Si fuera pequeño, una familia, entonces invitar a más personas. ¿Para qué? Estén juntos para comer la misma carne de este cordero. Vamos a ver la gracia del Señor, muy pequeño para salvar solamente a nosotros, ¿sí o no? Sí. Debe ser muy pequeño, solamente para salvar a nosotros. Entonces hay que invitar a muchas personas para que ellos estén juntos en este lugar para conmemorar esta Pascua juntos. ¿Sí? Por eso también está escrita. ¿Sí? Y luego versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y el día 10 ya guardó este animal hasta el día de 14. Más o menos 3 días o 3 días medio más o menos. Eso significa la vida de Jesucristo. Sí, Jesús cuando tenía 30 años ya empezó la vida pública para mostrarle que era hijo de Dios. Durante 3 años y medio más o menos, ¿no? Entonces estos días, o sea, del día 10 hasta 14, este animal no tiene que tener ningún daño, ¿sí o no? Entonces la familia siempre vigila, ¿sí? Guarda, cuida, ¿no? Porque si tiene defecto, entonces no puede ser este sacrificio para la Pascua. Entonces toda la familia está muy despertados para vigilar este animal, ¿no? Si come algo malo, entonces se enfermará. Entonces hay que alimentar con buenas hierbas, ¿sí o no? Sí. ¿A qué se refiere esto? Como les he dicho, la vida de Jesucristo. Por eso cuando vemos la vida de Jesús en este mundo, vida pública, sí, todo santo, sí, buena, y enseñaba a la gente, alimentaba a la gente con buena palabra.
aplicamos a nuestra vida también. Como el cordero que salva a nuestra familia, hay que ser guardado. ¿Sí o no? ¿Sí? No tenemos que meter nuestro cuerpo cualquier cosa, ¿no? Hay que comer bien, hay que alimentar bien, hay que hacer ejercicio bien, ¿no? Sí, porque nuestro cuerpo es importante, ¿sí? Y también nuestra vida, ¿sí? También tiene que ser vigilada, ¿sí? Cada uno de nosotros. Si tenemos un daño en corazón, espiritualmente, entonces no puede ser ¿sí? Cordero de Pascua. Por eso, durante esos días, ¿no? Nuestra vida debe ser como este cordero, ¿no? ¿Sí? Por eso hay diferencia, ¿sí? Por eso me llamo así, antes tenía curiosidad. Inmediatamente, el mismo día coge y luego ya mata, no pasa nada. Pero ¿por qué mandó antes, ¿no? Del día 14, día 10? Eso nos enseña la vida de Jesucristo y también tenemos que imitar su vida para ser este cordero, ¿no? Sí. Por eso aquí, versículo 6, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, ¿no? Lo inmolará, o sea, lo matará. Por eso este versículo nos enseña la muerte de Jesús. Como cordero de Dios, Él murió el mismo día de Pascua, ¿no? Exactamente igual. Por eso, a través de su muerte, nosotros hemos sido salvos, ¿no? Sí. Ya vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 5, versículo 8. Perdón, 7. 7. Capítulo 5, versículo 7. Leamos juntos. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí nuestra Pascua, que es Cristo, ¿no? Como este versículo, Jesús murió el día 14 de enero según calendario judío, el día Pascua, ¿no? Sí. Se sacrificó para salvar a todo el mundo. 14 días, entre 2 tardes, lo inmolará. Según este mandamiento, como una profecía, Jesús murió el mismo día de Pascua, ¿no? Sí. Y volvamos, capítulo 12 de Éxodo. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Aquí un mandamiento muy importante, ¿no? Sí. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, ¿no? Sí. Después de matar este cordero, la carne ya guarda y también la sangre, ¿sí? Para poner en la puerta, ¿no? De la casa, ¿sí? Entonces, ¿por qué Dios mandó este mandamiento? Como vemos, versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Como la última plaga de la tierra de Egipto, ¿no? La matanza de todos los primogénitos, desde el rey hasta los animales, ¿no? Todos los primogénitos murieron ese día. Pero la casa cuya puerta se ha puesto con la sangre de este cordero, no llegó esta plaga de mortandad. Porque, como este versículo, yo veré la sangre. Eso muy, muy importante para nuestra vida. Dios verá nuestro corazón, que se ha puesto la sangre de Jesucristo o no.
Sí, si se ha puesto la sangre de Jesucristo en nuestro corazón, o sea, cuando creemos en la sangre de Jesucristo, eso significa ya poner, ¿no? La sangre en nuestro corazón. Entonces, si Dios verá la sangre, no verá nuestro corazón, no verá nuestra vida, no verá nuestro pecado, sino verá la sangre. Entonces, ¿cómo? Esta promesa, yo pasaré, ¿sí?, de vosotros. Y no llegará la mortandad, ¿no? No condenación. Por eso nosotros tenemos que mirar nuestro corazón. La sangre de Jesucristo ya se ha puesto o no. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? ¿Sí? Una persona ya entendió el Evangelio, ya entendió el poder de la sangre de Jesucristo, la muerte de Jesús, entonces ya puede tener confianza. La sangre de Jesucristo ya se ha puesto en mi corazón. Entonces podemos tener la confianza. La mortandad no me llegará. Como esta palabra. Pues ahora mismo vamos a ver, vamos a mirar nuestro corazón. ¿Realmente se ha puesto la sangre de Jesucristo en mi corazón o no? Si no tiene seguridad, entonces hay que averiguarlo bien. Hay que aprenderlo bien la palabra. Por eso el primer mandamiento de la Pascua es esto: matar el cordero, y la sangre pondrá los dos postes y dintel de la casa. Han de comer, ¿no? Sí. Entonces no basta, ¿no?, matar al cordero, sino también hay que comerlo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Por eso ya vamos a ver, versículo 8. 8. Sí. ¿Se entiende hasta aquí, no? Sí. Versículo 8 dice, ya leamos juntos. Y aquella noche, sí, aquí está escrita, ¿no? Sí. ¿Qué tenían que comer, ¿no? Sí. Eso antes ya le ha mandado, o sea, como el día 1 de este mes, ¿no? Entonces los israelitas, después de escuchar este mandamiento, hay que preparar estas comidas, ¿no? El cordero, la carne de cordero, y pan sin levadura y hierbas amargas, ¿no? Sí. Entonces, ¿a qué se refiere esta cosa? Primero, comer. Eso significa participar en la comunión, en la misma mesa, ¿no? Sí. Por eso en 1 Corintios capítulo 10, en la época de Corinto, había muchos sacrificados, carnes a los ídolos, ¿no? Sí, se vendieron en el mercado. Por eso la gente compraba esta carne, pero no sabía si eso sacrificada, si ofrendada por ídolos, por los dioses ajenos, pero algunos ya lo supieron. Aunque lo supieron, comían esta carne sacrificada por ídolos. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Si simplemente comer la carne no pasa nada, así pensaría. Pero el apóstol Pablo dijo, comer esta carne significa participar en la comunión con los ídolos, con Satanás. Por eso prohibido el libro de Hechos capítulo 15. Sí. Ya, vamos a buscar capítulo 15 de Hechos. Versículo 19. Por eso a través de este versículo podemos ser libres de algunas falsas enseñanzas. Algunos dicen que hay que guardar tal cosa para ser pueblo de Dios, para entrar al reino de Dios, ¿no? Pero estos versículos nos enseñan que tenemos que guardar siendo cristianos gentiles, ¿no? Aquí versículo 19, por lo cual yo os ruego que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Solo 4 cosas, ¿no? Aquí se aparten de la contaminación de los ídolos. ¿A qué se refiere esto? Idolatría, ¿no? Adorar a los ídolos. Eso también, sí, tiene que ser apartado. Y participar
en la comunión con los ídolos significa comer la carne sacrificada a los ídolos, ¿no? Sí. Por eso comer significa participar en la comunión, ¿no? Por eso comer la carne asada, cordero, eso significa participar en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sí. De hecho, Mefiboset, un hijo de Jonatán, ¿no? Era cojo, ¿no? Sí. Era enemigo de rey David, pero rey David se acordó la promesa que hizo con Jonatán. Por eso él buscaba este hijo Mefiboset, cojo, insignificante, pero le tomó el mismo lugar de la misma mesa de rey David. ¿A qué se refiere esto? Aunque era cojo, insignificante, ya puede compartir con la autoridad, poder con David. ¿Sí? Dios nos escogió y nos sentó, ¿dónde? En la misma mesa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Podamos participar en la misma gloria de nuestro Señor Jesucristo. La misma autoridad, el mismo poder y también la misma vida, ¿no? Por eso nosotros tenemos que participar en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Algunos siempre piensan que tener gloria es algo muy bueno, ¿sí o no? Sí, muy bueno. Pero hay que participar en el sufrimiento del Señor Jesucristo también. Pero eso no quiere. ¿Sí, ¿sí o no? Sí, no quiere. A mí me gusta sí, tener la gloria del Señor, pero antes de esto, Dios nos carga la cruz. ¿Sí? Por eso, una condición de ser discípulo del Señor, ¿no? Cada uno tiene que tomar su propia cruz y seguir al Señor cada día negándose a sí misma. Eso, sí, la única manera de recibir la gloria del Señor. Por eso comer la carne de este cordero significa participar en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo, su sufrimiento. Ya, volvamos. ¿Se entiende mi palabra, no? Y volvamos a Éxodo, capítulo 12. Versículo 8. Aquella noche comerán la carne asada al fuego. Aquí, asada al fuego, ¿no? Sí. ¿Les gusta carne asada? Muy rica, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿a qué se refiere la carne asada? Al fuego, sí. Como sabemos, el fuego es una manera de probar nuestra fe. ¿Sí? Entonces, ¿con qué Dios nos probará nuestra fe? ¿Sí? ¿Con la situación muy agradable? No. Con la situación muy difícil. O sea, con sufrimiento. Por eso, al fuego, asada, significa, ¿sí?, tener sufrimiento, aflicción y tribulación. Cuando vemos la vida de Jesucristo, siendo creador, siendo rey de los reyes, él no durmió en un palacio, ¿no? Sino en una montaña, solitos, ¿no? Recibiendo el rocío de la montaña, ¿no? Sí, se sentía muy solo, por eso él dijo, ¿no? Como Herodes, otros hombres, sí, tiene donde se puede reposar su cabeza, pero hijo de hombre no tengo nada de reposar mi cabeza, ¿no? Sí. Él se sentía muy solo, ¿sí? Cuando vemos su vida, podemos imaginar esta cosa. Totalmente sufrimiento. Por eso aquí dice carne asada al fuego. Como les he dicho, comer significa participar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que comer la carne asada al fuego. O sea, tenemos que participar en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya, Filipenses capítulo 1, vamos a buscar. Versículo 29. Filipenses 1, 29. Filipenses 1, 29. Ya, leamos juntos. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis
por Él. ¿Sí? Aquí parte, si creáis en Él para ser salvo, para recibir la gloria. Muy bueno. Pero la última parte, sino también que padezcáis por Él. ¿Sí? Eso significa comer la carne asada al fuego. ¿Sí? Nosotros tenemos que participar. Tenemos que padecer por el Señor Jesucristo, ¿no? Sí. Por eso hay que comer la carne asada. Hay que participar en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso es la primera cosa. Y luego, ya volvamos, Éxodo capítulo 12, versículo 8. Y panes sin levadura, ¿no? Y panes sin levadura. Entonces, ¿a qué se refiere panes sin levadura? ¿No? Para hinchar el pan y para hacer el buen sabor hay que meter levadura, ¿no? Sí, mercado se vende levadura, ¿sí? Para hacer pan. Y eso es fundamental. Pero aquí dice sin levadura. ¿A qué se refiere esto? Levadura siempre la Biblia dice el pecado, los errores, ¿no? Sí. Por eso, como hemos visto antes, 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, ¿no? Sí, vosotros seáis una masa sin levadura, ¿no? Por eso nosotros tenemos que alejarnos de este pecado diariamente, ¿sí? Comer sin pan, sin levadura, significa hay que alejarnos del pecado, ¿sí? Sobre todo el pecado, ¿sí? Nos da placer carnalmente, ¿sí o no? ¿Sí? Mucha gente dice disfrute cometiendo pecados para disfrutarse de su cuerpo, su carne, ¿no? ¿Sí? Pero por eso hay que eliminar esta cosa. Hay que alejarnos de estos pecados, deseos carnales, ¿no? ¿Sí? Sin levadura, hay que comer. Nuestra vida debe ser de esta manera, ¿sí? Guardar la Pascua, comer esta cosa nos enseña, ¿sí? Por eso, si vamos a reflexionar nuestra vida, ¿no? ¿Sí? Nosotros tenemos aún la naturaleza pecaminosa, por eso podemos, sí, cometer algunos pecados, pero no puede ser justificante, ¿no? Sí. Algunos dicen que, yo cometo pecado, eso no es mi deseo, sino deseo de mi carne, mi pecado, ¿sí? Eso no puede ser justificante, ¿no? Sí. Dios nos ha dado su palabra para purificar nuestra vida, para ser libres de los pecados diariamente, ¿sí? Una persona madura en la fe, sí puede cometer menos pecado, de verdad, ¿sí? Una persona de repente tiene rencor, ¿no? Resentimiento para alguien, pero una persona madura inmediatamente se puede eliminar, ¿no? Pero como niño, sí, le cuesta mucho eliminar estas cosas. Por eso hay que madurar poco a poco para alejarnos de estos pecados. Pan sin levadura. Hay que comer, ¿sí? A mí no me gusta, pero hay que comer, ¿sí o no? Sí. Me gusta pan levadura. Eso no vale, ¿sí? Hay que comer sin pan, sin levadura, ¿no? ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que cuidarnos mucho de comportarnos diariamente. Y también de las enseñanzas equivocadas, malvadas. Porque hoy en día salen muchas enseñanzas, ¿no? Sí, equivocadas, erróneas. Un día, hermana Jean también me preguntó con un versículo de la Biblia que es muy difícil de entender, ¿no? Sí. Por eso, por curiosidad, yo he buscado por internet, ¿sí? ¿Qué salió? Una enseñanza tan equivocada, tan malvada, ¿no? ¿Sí? Sobre, como el libro de Génesis capítulo 6, los hijos de Dios se casaron con las hijas de hombres, ¿no? Casi mayor parte de la interpretación interpreta esta parte, los hijos de Dios son los ángeles caídos, ¿sí? Los ángeles caídos se casaron las personas, por eso salieron de Pirim, sí, eso, gigantes, ¿no? Gigantes, ¿no? ¿Sí? Eso, ¿de dónde sacaron esta teoría, no? ¿Sí? Eso tan malvada. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos mucho de escuchar y ver la prédica hoy en día por YouTube.
Salen muchas buenas enseñanzas, de ver, buenas para nuestros oídos, pero para nuestra vida espiritual, ¿sí? Por eso tenemos que cuidarnos mucho, sin levadura, ¿no? Sí. Y luego aquí, con hierbas amargas lo comerán. Hierbas amargas, no dulces, ¿no? Sí. Cuando masticamos, ¿no? Esta hierba amarga, entonces llenará de nu boca, sí, muy amarga, ¿no? A mí no me gusta nada. Sí. Sí. Entonces, ¿a qué se refiere hierba amarga? Pan con levadura, eso lo que quiero hacer yo. ¿Se entiende, no? O sea, los pecados. Si todo el mundo quiere, sí, disfrutarse cometiendo pecados, eso sí, comer pan con levadura. Pero con hierbas amargas significa lo que yo no quiero hacer. ¿Se entiende? Sí, lo que yo no quiero hacer. Entonces vamos a ver, ¿qué es lo que yo no quiero hacer? Cuando vemos mi vida espiritual en la iglesia, sí podemos imaginar, ¿no? Podemos suponer. Por un ejemplo, yo he hecho la declaración de renta este año, ¿no? Sí, sí. Pero muy curioso, sí, muy buenamente me han dado menos, ¿no? Sí, letra menos. ¿A qué se refiere esto? Devolverá a mí, ¿no? Cantidad, tanta cantidad, sí. El año pasado también, pero este año más. Uy, me sorprende mucho. Sí, le agradezco mucho a Dios, ¿no? Sí. Entonces yo tengo que hacer diezmo con esta cantidad, ¿no? Pero calculando. Eso más o menos, no sé, por ejemplo, 240, así. Entonces 24 euros será diezmo. Por eso pensaba, 24 será suficiente. Y otro, de repente el pensamiento, no, tú tienes que dar 30, así. Sí. Choca en mi corazón. 24 o 30, así. Y por fin, yo eligió 30. Así como yo prediqué ayer, ¿no? Sí, Isaac sembró. Y luego, sí, cosechó 100 por 1. Sí. Eso, lo que yo no quiero hacer esto, sí, disminuir para ofrendar a Dios. Eso pon un ejemplo. Sí, vamos a pensar, ¿qué es lo que yo no quiero hacer para Dios? Entonces hay que cambiar nuestra mente. Comer hierbas amargas, no dulces, no buenas. ¿Por qué ha mandado este mandamiento? Para enseñarnos la vida de un cristiano debe ser imitado como estos ejemplos. Por eso comer significa participar. Carne asada al fuego, eso participar en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Comer pan sin levadura, eso debe llevar la vida más buena santamente, alejándonos de nuestro pecado. Comer hierba amarga, ¿no? Eso significa hay que hacer lo que yo no quiero carnalmente. ¿Sí? ¿Se entiende mi palabra, no? Ahora la palabra es amarga, dulce. Para alguien muy amarga, ¿no? Sí. Eso hay que escuchar y poner la obra en nuestra vida. Por eso está escrita esta cosa. Y luego, versículo 9, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada a él fuego otra vez, ¿no? Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Su cabeza. ¿Sí? ¿Ustedes quieren comer la cabeza de un cordero? Ay, a mí no me gusta, me da asco, ¿no? Sí. Pero ¿por qué aquí dice su cabeza? ¿No? ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? En cabeza, ¿qué hay? El pensamiento. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener el pensamiento de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿No? ¿Sí? De cabeza. Y sus pies. ¿A qué se refiere esto? Para andar, caminar, para predicar el evangelio. Así como Jesús anduvo por toda parte del mundo para predicar el evangelio. Y entrañas, ¿sí? El corazón de nuestro Señor Jesucristo, que tenía el amor más profundo, ¿no? Hacia todo el mundo. Por eso nosotros tenemos que comer esta cosa. La cabeza de nuestro Señor Jesucristo, sus pies y sus entrañas. Aunque a mí no me gusta. ¿Sí? Su parte entera, todo el mundo tiene que comer. ¿Sí? La vida de Jesús.
su pensamiento, su pisada y su corazón. Todos nosotros tenemos que imitarlo. ¿Sí? Por eso está escrita de esta manera. ¿Se entiende? ¿No? Sí. Y luego, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedaré hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Entonces, ¿por qué mandó de esta cosa? Mañana ya ellos van a marcharse de la tierra de Egipto, ¿no? Entonces no tendrá ninguna comida. Y pensando, para mañana sí, también tengo que sí, preparar la comida, ¿no? Porque el camino será muy duro. Sí, tendrá mucho hambre, ¿sí o no? Sí. Entonces, por preocupación por el futuro. Eso deja. ¿Sí? Hoy basta, ¿no? ¿Sí? Hoy todo comeréis. Y mañana no pasa nada preocuparse. Pero siendo humano, pensando en el futuro, no podemos ser, ¿sí? No podemos dejar preocuparnos por el futuro, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso la Biblia dice, y sí, la preocupación de hoy ya basta para nosotros. ¿Sí? Por eso no deja ninguna cosa hasta la mañana. Ya, vamos a buscar San Mateo capítulo 6. Versículo 25. San Mateo 6, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué haréis de comer, qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Sí. Versículo 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Versículo 31. No os afanéis, pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Pero es versículo 33, leamos juntos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí una manera de alejarnos de preocupación por el futuro. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo el mundo sabe este versículo, pero no puede ser este versículo de todos, ¿no? El que cree, el que practica este versículo puede ser suyo. ¿Se entiende mi palabra, no? Sí. Muy conocido, pero muy difícil cumplir este versículo. Pero la única manera de librarnos de la preocupación por el futuro es esto. Buscad primeramente el reino de Dios y justicia. De verdad, una persona busca realmente el reino de Dios, entonces Dios, el Señor, le provee todo. Porque Él sabe nuestra necesidad. Pero nuestra cabeza siempre calcula primero, ¿no? Por el futuro. ¿Qué comeremos mañana? ¿Qué beberemos mañana? ¿No? ¿Sí? Por eso, ¿sí? Guarda esta cosa. Pero la Biblia dice, Pascua comeréis la carne asada el mismo día. No quedaréis hasta mañana. ¿Se entiende? ¿No? Sí. Por el versículo 34, leamos juntos. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propia mal. Ya basta. Entonces vamos a pedir a Dios. Vamos a orar a Dios, ¿no? Yo quiero buscar al reino de Dios, tuyo y tu justicia. Entonces, añádeme la fe. Porque, como ha dicho, hombre de poca fe. Una persona tiene poca fe, sí, puede preocuparse.
No importa, ¿sí? ¿Cuánto tiempo llevo siendo cristiano? Eso no importa. Importa es, ¿sí? ¿Cuánto, cuánta cantidad tengo, cuánta cantidad de fe tengo yo ahora mismo, ¿no? ¿Sí? Si piensa que, yo tengo poca fe, entonces hay que pedir a Dios. Primero, añádeme la fe más, para que yo pueda ser libre de esta preocupación. Entonces, una persona come más. La carne asada puede tener más fe, sí, verdad. Una persona no come mucho, entonces no puede tener la fe, ¿sí? Una persona participa más en el supremo del Señor, puede tener más grande fe, ¿sí? Eso depende de la experiencia. ¿Se entiende mi palabra, no? Sí. Una persona ya se alimenta suficientemente, puede caminar el siguiente día sin tener alimento, ¿sí? Por eso mandó de esta manera. Y volvamos, Éxodo capítulo 12. Versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová, ¿no? Ceñidos vuestros lomos. ¿A qué se refiere esto? Como vemos el libro de Efesios, como armadura de Dios, ¿no? Lomo, eso cinturón, ¿sí? Eso significa la verdad. Por eso en nuestro lomo debe ser, ¿sí?, puesto el cordón de la verdad. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Debe ser el núcleo de nuestra vida, es la palabra de Dios, la verdad. Porque el lomo es un núcleo de nuestro cuerpo, ¿no? Una persona no tiene mucha fuerza, el lomo se cae tan fácilmente, ¿sí? Porque los mayores se caen tan fácilmente, poco a poco se pierde la fuerza, el músculo, ¿no? Pues hace falta ejercicio, ¿sí? Por eso yo hago siempre ejercicio en mi casa, para mantener el músculo de este núcleo, como lomo, ¿sí? Nosotros, nuestra vida espiritual también hace falta ceñir con la verdad, con la palabra de Dios. Entonces, no puede caer tan fácilmente en la tentación, en la preocupación, u otras cosas, ¿no? ¿Sí? Pues aquí, ceñidos vuestros lomos y calzados en vuestros pies. ¿Por qué? Tiene que andar. O sea, calzado del Evangelio. Nosotros tenemos que llevar este Evangelio para predicar a mucha gente. Y luego, bordón en vuestra mano. ¿Qué es bordón? ¿Sí? Como bastón, ¿no? ¿Sí? Que apoyamos nosotros en el camino. ¿Eso qué será? El poder de Dios. ¿Sí? Como sabemos, en la mano de Moisés, ¿qué había? Pues la vara, que tiene poder de Dios. Por eso en nuestra vida debe llevar este poder de Dios. ¿Cómo podemos tener el poder de Dios? Nuestra obediencia, ¿sí? La única manera de traer el poder de Dios es nuestra obediencia, ¿sí? Con la verdad y con el Evangelio, con nuestra obediencia, hay que comer apresuradamente, ¿sí? Porque no tiene mucho tiempo. En nuestra época, ¿no? Sí, así. Es la Pascua de Jehová Dios. Ya hemos entendido, ¿no?, los significados de la Pascua. Y una cosa más importante, aquí no está escrito, pero otro libro, el libro de Números, capítulo 9. Números, capítulo 9, versículo 5. Números, capítulo 9, versículo 5. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Aquí me llamó mucho la atención, entre las 2 tardes en el desierto de Sinaí, en el desierto. Ellos guardaron la Pascua, el día 14 de mes primero, ¿no? Entonces hay que pensar, ¿cómo yo puedo encontrar
hierba amarga. En el desierto. ¿Sí? ¿Es fácil? No, no fácil. ¿Sí? Entonces ellos siempre tienen que pensar en la Pascua. Cuando llega este momento, ¿dónde yo puedo encontrar la hierba amarga? Y pan sin levadura. Sí, porque en levadura no pasa nada. ¿Sí? En el desierto ya no hay mucho. ¿No? Y sí, cordero, sí, ellos tenían, ¿no? Sí. Pero hierba amarga es un poco complicada para encontrarlo, ¿no? Sí. En el desierto. Sí. En nuestra vida debe ser en el desierto, ¿no? Sí. Pero hay que buscar, ¿sí?, esta hierba amarga. Y luego, versículo 12, ya, leamos juntos. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Aquí está añadida una cosa: no quebrarán hueso de cordero. Para comer la carne de un cordero enteramente, sin quebrantar hueso, sí, también difícil, ¿no? Un rincón, un lugar, un rincón del cuerpo de cordero para comerlo, un poco complicado, sin quebrantar los huesos, ¿no? Pero ¿por qué ha añadido esta parte? No quebrantará ningún hueso de él. ¿Sí? Eso indica la muerte de Jesús también. ¿Sí? En el libro de Salmos 34 ya había profetizada. Ya vamos a buscar. Versículo 20. Sí, 19, 20. Capítulo 34, 19 y 20. Salmos. Salmos 34, versículo 19 y 20. Salmos 34, 19 y 20. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Aquí está escrita una cosa muy difícil de entender, ¿no? Muchas son las aflicciones de justo, no de injusto. ¿Sí? Una persona piensa que yo soy justo ante Dios, pero ¿por qué me ha ocurrido esta cosa tan malas? ¿Sí? Según dice la Biblia, ¿no? Son muchas aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Sí? Y versículo 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado, ¿no? Hueso, eso no sé, estructura fundamental para mantener el cuerpo, ¿sí?, según su estado, ¿sí o no? Si quebranta el hueso, entonces no puede mantener su física según estado, ¿sí o no? Sí. ¿A qué se refiere esto? Sí, Satanás. El mundo quiere quebrantar los huesos, ¿sí? Pero el Señor nos guarda para que podamos mantener nuestra posición. ¿Se entiende? Son muchas aflicciones del justo, pero Jehová de todas ellas, librará, ¿no? Y este versículo indica la muerte de Jesucristo. Como sabemos, cuando murió Jesús, al lado de él había dos malhechores, ¿no? Ellos sobrevivían más que Jesús. Por eso, antes de llegar el día de reposo, los soldados tenían que matarlos, ¿no? Por eso ellos quebrantaron los huesos de sus pies. Pues ellos murieron. Pero Jesús, su hueso no se quebrantó. San Juan capítulo 19, San Juan capítulo 19, versículo 32, San Juan 19, 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro,
que había sido crucificado con él. Aquí ya quebrantaron, ¿no? Sí, quebraron. Y versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Por eso versículo 35 a 36. Leamos juntos. Porque estas cosas sí. ¿Dónde está escrito esta parte? Salmo 39, 34, versículo 20, ¿no? Sí. No será quebrado hueso suyo. ¿Por qué el hueso de Jesucristo no se ha quebrantado? Eso para enseñarnos que la unidad del Señor no se puede ser quebrado. ¿Se entiende? ¿No? Una persona se rota una parte del hueso, entonces su miembro ya se aparta. ¿Sí? Como la experiencia del hermano Antonio, ¿no? Sí, se salió su hombro, entonces sí se aparta del cuerpo. Por eso la estructura fundamental para mantener nuestra unidad de cuerpo es el hueso. Por eso el hueso de Jesucristo no puede ser quebrantado nunca jamás. Porque la unidad del cuerpo de Jesucristo no puede ser quebrantado. ¿Qué es el cuerpo de Jesús? Su unidad, la iglesia. Sí. La iglesia no puede ser quebrantado por ninguna cosa. Pero Satanás quiere quebrantar nuestros huesos, ¿sí o no? Sí. Por eso la Biblia dice Pascua. El cuerpo de Cordero, su hueso no puede ser quebrantado. Vamos a aplicar a nuestra vida también. Si como un miembro de la iglesia, ¿no? Pensamos, un hueso de un dedo, ¿no? Un pequeño, insignificante, ¿sí? Pero se quebranta. ¿A qué se refiere? ¿Sí? Entonces, el cuerpo de entero, ¿sí? Se quedará discapacidad, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso todos nosotros, como huesos del cuerpo de Jesucristo, no debe ser quebrantado. Nunca jamás. Pero Satanás sabe bien. Por eso siempre nos mete algo para quebrar nuestros huesos. ¿Sí? Los soldados, ¿no? Quebraron los pies de los malhechores. Pero Jesús, su hueso no se ha quebrantado. Nuestra unidad debe ser mantenida. ¿Sí? La unidad con los huesos. Por eso está añadida esta parte. Vamos a mirar mi vida. Ahora mi corazón. Sí, pensando, yo soy hueso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que pegar mutuamente, ¿no? Sí. Vamos a buscar Efesios, capítulo 3. Perdón, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Versículos 15 y 16. Efesios 4, 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, o sea, articulares y los huesos, ¿no? Coyunturas. ¿Sí? Para crecer hasta la cabeza, que es Cristo, la unidad de la iglesia, eso es fundamental. ¿Sí? Entonces nosotros, como un miembro de la iglesia, del cuerpo de Jesucristo, diciendo, ¿no? Sí, el cuerpo de Jesús es la iglesia, yo soy un miembro del cuerpo de Jesús, entonces debe pensar esto, ¿no? El hueso del cordero no puede ser quebrantado tan fácilmente. ¿Sí? Por eso Dios, el Señor, nos mandó esta cosa en la iglesia. ¿Se entiende mi palabra, no? Sí, como la visión de Ezequiel, capítulo 37, ¿no? Los huesos secos le vivirán, ¿no? Entonces los huesos primero se juntaron, ¿sí? Para, ¿sí? hacer estructura de cuerpo.
primero los huesos se juntaron. Por eso junta los huesos el Señor. ¿Sí? El hueso más duro del cuerpo, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que la dureza, de firmeza de nuestra fe, para que no se quiebran tan fácilmente. Eso cada uno de nosotros tenemos que cumplir. ¿Sí? ¿Sí entiende mi palabra, no? ¿Sí? Cada uno tiene que cumplir este papel, este propósito. ¿Sí? Por eso en la Pascua Dios mandó estas cosas. Simplemente, Pascua, sí, comieron la carne asada, así, ¿qué significa esto? Pero hoy hemos aprendido los significados, ¿no? ¿Sí? ¿Quién debe ser el cordero para la familia? No, yo mismo. Dios escogió a nosotros, a mí primero, para salvar a mi familia. Por eso, del día 10 hasta 14 debe ser guardado, buena, santamente. Y luego puede ser sacrificado, ¿no? ¿Sí? Hay que comer la carne asada al fuego, significa participar en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Antes de esto, tenemos que pensar, la sangre de Jesucristo ya se ha puesto en mi corazón, en mi vida, en mi espíritu, ¿sí? Y luego participar de esta cosa. La carne asada al fuego, pan sin levaduras, hierba amargas. Y luego, sin quebrar los huesos. ¿Sí? Nosotros vamos a cumplir, ¿no? Estas enseñanzas en nuestra vida. Apresuradamente. ¿No? ¿Sí? Tenemos mucha prisa, ¿no? Por eso vamos a orar mucho por cada uno de nosotros. Ahora no es tiempo, no es hora de pensar de otra cosa, ¿no? ¿Sí? Esa hermana me ha hecho mucho daño, a mí no me gusta. No es tiempo de pensar esta cosa, ¿sí? Pensar, marcharse, ¿no? ¿Sí? Salir de este lugar es más importante. Es hora de momento. No es hora de pensar otra persona, otra cosa del mundo. No. Sí, apresuradamente. ¿Se entiende? ¿No? Sí. Porque ya pasa este día, ya marcharemos. Sí. Por eso hoy hemos aprendido los significados verdaderos de la Pascua. Y vamos a terminar con la oración. Voy a orar. Padre Dios, te damos las gracias por permitirnos el día de hoy tan precioso, para que podamos aprender de tu palabra, para que podamos compartir nuestro amor, nuestra amistad con todos los hermanos que están sentados aquí. Ahora hemos aprendido sobre el significado verdadero de la Pascua. Nosotros, como el Cordero de la Pascua, tenemos que ser guardados más buena santamente para hacer sacrificio para nuestra familia. Así como salvó el carcelero y también su familia, nosotros queremos recordar esa promesa. Por eso, escucha nuestra oración, sobre todo para la salvación de nuestra familia, y ayúdanos para que orar por esas personas y también por los hermanos que están débiles física y espiritualmente. Nosotros, como miembros del cuerpo del Señor, tenemos que mantener nuestra posición como huesos firmes. Por eso, danos más firmeza de nuestra fe y añade más fe para que podamos alejarnos de la preocupación por el futuro. Nosotros queremos participar en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, alejándonos de nuestro pecado, haciendo las cosas que no me gusta mi carne, pero nosotros tenemos que participar sí o sí en estas cosas. Por eso ayúdanos para que podamos cumplir estas cosas en nuestra vida de fe. Todo lo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar una canción.